Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy su host en este espacio donde nos reunimos a hablar del despertar de conciencia, del despertar espiritual y todo esto traído a la cotidianidad de nuestro día a día. El capítulo de hoy lo voy a hacer sin guión, sin notas. Usualmente en los capítulos que son un poco más teóricos, traigo mis notas y tengo un orden como preestablecido para hablar y que quede claro todo lo que quiero abordar en un orden que todos podamos entender. Pero hoy no, hoy quiero hacer este capítulo como me vaya saliendo y como me vaya fluyendo, porque es uno de esos temas que salen del corazón y que salen de mi experiencia propia, de mi vivencia, de los procesos que he atravesado y que estoy atravesando. Esta búsqueda de reencontrarnos con nosotros, este proceso de caminar nuestra verdad o de encontrar nuestra verdad, creo que nos atraviesa sobre todo en este momento de la humanidad a casi todos, o al menos a todos los que estamos en un proceso de despertar de conciencia y de reconocernos a nosotros y de sanar a nosotros. Y en cada uno se verá diferente y para cada uno será, digamos que con un nivel distinto, en el sentido de algunos se van a cuestionar solamente sus heridas, otros se cuestionarán sus estructuras familiares, otros se cuestionarán cómo funciona el mundo, el universo. Cada uno tiene su propio camino y su propio recorrido y todos son igual de válidos. Simplemente cada uno le corresponde al individuo o al fractal o al alma que lo está viviendo. Pero todos los que estamos en ese proceso, que seguro somos todos los que estamos acá, porque quien no está en esto o quien no cree en esto, no me va a oír o va a pausar el capítulo apenas hablamos de despertar espiritual o de despertar de conciencia. Todos nos hemos cuestionado cómo volver a nosotros, todos nos hemos sentido alejados de nosotros por momentos, todos hemos podido reconocer en esas heridas o en esas creencias limitantes partes de nosotros que se han construido a partir del deber ser, de lo que nosotros creímos que debíamos ser para encajar, de lo que nosotros sentimos que debíamos hacer para encajar o para salir adelante o para generar ingresos o para ser independientes, para lo que sea que dentro de nuestra programación hayamos sentido que necesitábamos hacer. Y a partir de eso fuimos copiando lo que nos enseñaron, fuimos absorbiendo lo que nos estaban mostrando en el colegio, en la casa, en la televisión, en todos los escenarios que estaban constantemente permeándonos. Y cuando entramos a estos procesos de ir a sanar, de ir a conocernos por dentro, porque es sobre todo eso de confrontarnos con nuestras verdades, de ver lo que de pronto no queríamos ver, de hablar con nosotros mismos de esas cosas que siempre preferimos echarles tierrita y como no mirar mucho. Cuando estamos en ese proceso de reencontrarnos con quienes somos en esencia, hay muchos hay muchos obstáculos y hay muchos obstáculos porque justamente este es un proceso de compromiso interior. Si fuera fácil y si fuera el camino como más, menos pedregoso, acá estaríamos todos, acá estaría toda la humanidad, porque por eso estamos dormidos como humanidad, porque es el camino entre comillas más fácil, es el más doloroso sin duda alguna, pero cuando uno está sedado, cuando uno está viviendo en automático, no termina de darse cuenta que está viviendo en automático y que está sedado y que hay un camino distinto donde uno se puede sentir distinto y donde uno realmente puede amar su vida y sentirse feliz constantemente. Y es paradójico, como el universo mismo y sus paradojas cósmicas, porque es el camino de esta incomodidad el que nos lleva al camino y al sendero de la tranquilidad, de la verdad, del reconocimiento hacia nosotros mismos, de la reconciliación con nuestra esencia, a volver a nuestras raíces, sino no tanto como a nuestras raíces familiares, sino a nuestras raíces espirituales, a quienes somos en esencia, a hablar nuestra verdad, porque, y de eso es el capítulo de hoy, de esa libertad que se consigue cuando aprendemos a honrar nuestra verdad,
a honrar lo que nosotros creemos que es correcto, a honrar nuestro camino, a honrar nuestras creencias, nuestros valores, nuestras virtudes, porque ahí está la verdadera libertad. Vivimos en una sociedad que constantemente nos está intentando programar una versión de la libertad que más tiene que ver con libertinaje que con otra cosa. De eso lo hemos hablado acá en el podcast en capítulos pasados. Creo que hay uno que se llama libertad y libertinaje, y la diferencia entre esos dos conceptos, que es bastante, y libertinaje no es solamente en términos sexuales. Libertinaje es también como el despifarro de nuestra energía, la inconsciencia de nuestra energía, las ganas muchas veces de abarcar la rebeldía sin causa y de confrontar sistemas y órdenes que no necesariamente están ahí para aplacarnos o para hacernos chiquitos o para dominarnos, y terminamos peleando con el orden y volviéndonos caos y nadando como en nuestras heridas y sobreidentificándonos con esas emociones densas y profundas que, aunque sí nos hacen sentir mucho, porque la tristeza, la ira, el dolor, la nostalgia, la melancolía son emociones, son energías que hacen sentir muchísimo. Al mismo tiempo, casi que nos vuelven esclavos de ellas, porque no podemos ser libres cuando nos estamos sobreidentificando con la ira y con la guerra y con la lucha o con el sistema como tal. Y cuando vivimos en ese piloto automático y en ese modo automático donde yo simplemente estoy obedeciendo, que está bien si para muchos esa es la vida que quieren vivir. Es decir, este no es un espacio donde vamos a entrar a hacer una crítica con respecto a eso, pero es un espacio para quienes nos estamos saliendo de ese modo automático y nos damos cuenta que, aunque este camino trae mucha satisfacción, al mismo tiempo es un camino supremamente retador y que por muchos momentos va a hacer que nos duela el corazón. Vivir en libertad tiene su precio, y tiene su precio porque nos tenemos que parar a confrontarnos con otros que están tan programados, que sienten miedo de esas personas y de esas ideas que son libres. Y nuevamente, no estamos hablando del libre del libertinaje, no estamos hablando del libre que simplemente se quiere entregar a todo sin límites, de ese rebelde sin causa que no quiere orden, que no quiere nada que lo limite, porque yo siento que ese libertinaje más bien nos lleva hacia los abismos, cuando no tenemos límites con respecto al consumo de lo que sea, de drogas, obviamente, de alcohol, de alimentos, chatarras, cuando no tenemos límites en nuestros horarios, cuando no tenemos límites en nuestras rutinas, cuando no nos ponemos orden a nosotros mismos. Somos nosotros mismos los que nos estamos autosaboteando y entramos como en estos procesos de nuestra vida donde no podemos construir nada porque todo se cae por entropía espiritual, que es un concepto espiritual del desorden, donde solo hay energía de caos, donde solo hay energía emocional que no tiene un orden, no tiene una estructura, porque es a partir de esa estructura que se puede crear algo, que puedes escalar algo, que puedes construir algo. Cuando estamos conociéndonos a nosotros, cuando estamos cambiando nuestras creencias, porque con un despertar de conciencia, con un despertar espiritual verdadero, no el de hacer unos rituales, no el de ir a hacer yagé a la selva y ya volver y seguir en mi mundo de siempre porque no me estoy cuestionando nada, porque simplemente voy y hago las cosas por moda, por tendencia, o porque estoy tan perdido que creo que eso me va a dar la capacidad de crear una nueva identidad, que siento que es lo que pasa hoy en día mucho con personas que están compartiendo sesiones de medicina holística, sesiones de medicina del sonido, en general, Reiki, todas estas herramientas hermosas que nos encantan. A mí me encantan. Yo practico Reiki hace 7 años y hago sesiones de Reiki. Yo practico Sound Healing desde hace 5 años. O sea, llevo un camino con estas herramientas, las disfruto, me encantan, pero al mismo tiempo sé que soy una eterna aprendiz de estos elementos y que además de eso tengo que estar en un proceso muy constante para decirme la verdad y no querer estar acumulando herramientas para construir otra identidad o construir un ego distinto al que tenía antes.
Y cuando nosotros seguimos en ese proceso de estarnos diciendo nuestras verdades, el camino no siempre se va a sentir fácil y no siempre se va a sentir fluido, porque tu verdad va a chocar con la verdad que está programada para la masa, con esa verdad que nos quieren programar, con esa verdad donde solo tenemos que obedecer, esa verdad que no puedes cuestionar. Esa verdad que te dice que tienes que tomarte estos medicamentos sí o sí, pero no te explican el por qué, no te explican cómo sanar, no te explican cómo prevenir, simplemente te medican. Se medican las emociones, se medica el cuerpo, se programa el cerebro a través de noticias, a través de política, y seguimos alimentando ese mismo sistema como si fuéramos ovejitas que están dormidas y que no se quieren cuestionar nada, porque es que de pronto cuestionarme todas estas cosas, uno, me va a incomodar demasiado, y dos, voy a salirme de esa masa, y salirme de esa masa significa que me van a señalar. Y para mí ese ha sido uno de los puntos más retadores dentro de este proceso de serme fiel a mí, de ser fiel a mi verdad y de vivir en libertad realmente. Porque en el proceso y en el camino me he encontrado muchísimas veces con personas que subestiman mi inteligencia. De esto también hablé en un capítulo que se llama El poder de ser subestimado. Muchas personas que subestiman mi inteligencia o que subestimaron mi inteligencia porque creía en la astrología cuando esto no estaba de moda, porque hoy está de moda. Entonces, hoy hay mucha gente hablando de esto, hoy hay mucha gente creyendo en esto. Entonces, cualquier persona que hable de esto ya se siente cool, ya tiene cierto grado de aprobación con respecto a un círculo. Entonces, no te sientes tan solo hablando de esto, pero hace unos años la historia era distinta. Y hablar de esto era como, está loca, o ni siquiera está loca, sino, ay, pobrecita, como tan tontica creer en esto, porque eso fue con lo que más me tuve que encontrar, sobre todo del lado de los hombres que me rodeaban, como, ay, pobrecita, ¿no? Pobrecita esta niña que cree en esto y en estas locuras y tan bobita, y como tantas conclusiones que sacan de uno a partir del hecho de uno creer en cosas diferentes y de uno pensar distinto. Y por eso digo que es una de las cosas que más me ha costado en este proceso, porque ya cuando además esto se hizo muy popular, entonces si yo decía que creía algo diferente, yo decía que pensaba algo distinto con respecto a la astrología, entonces también es como, también hay una separación, porque entonces, ¿por qué no creo lo mismo que otros están creyendo? ¿Por qué no hablo de los signos y del horóscopo y de la astrología como otros están hablando? Y eso vuelve y te separa, y tú sientes esa separación, que es una ilusión. O sea, en el mundo espiritual sabemos que no hay separación, que la separación es una ilusión del plano material, que todos somos uno, que todos venimos de la fuente, que todos casi que estamos todavía dentro de la fuente, y que esto es una ilusión y que la materia trae consigo la ilusión de separación. Pero como estamos dentro de la materia, podemos decir en esta conversación que esa separación se siente como algo real, o se vuelve algo real para nosotros. Y hablar tu verdad y ser fiel a tu verdad, sobre todo en este plano de la materia donde esa separación de una u otra forma sí existe, porque estamos acá para experimentar la individualización, te sientes separado de otros, te sientes rechazado por otros, te sientes alejado de otros. Y es el precio que muchas veces vamos a tener que pagar por ser fieles a nosotros. Ahorita con mi maternidad he tenido más bien estas experiencias donde he sido muy cuestionada por las decisiones que tomo con respecto a cómo quiero maternar, con respecto a lo que creo de la familia, lo que creo del proceso de crear un núcleo familiar, de cuidar una nueva alma, de parir una nueva alma, de llevar en mi barriga una nueva alma, y salirme del deber ser y de ese statu quo de qué pasa si yo no quiero tomar fármacos mientras esté embarazada, qué pasa si yo no me quiero pinchar con ningún líquido mientras esté embarazada, qué pasa si yo he hecho mi investigación, porque nuevamente esto no se trata de ser un rebelde sin causa y de decir que no porque no me da la gana y porque quiero ser diferente a los otros.
Eso es, en esotérica le diríamos que eso es muy luciférico, ¿no? Como de este ángel caído que quiere ser rebelde porque quiere ser rebelde. O sea, él quiere decir que no porque está peleado con el orden y con la estructura y con la energía masculina como con la energía paternal y cree que todo lo que tiene que ver con esa energía paternal es obscuro y es dominación y es como colonización de su libertad. Yo no vengo desde ahí, sino desde he hecho mi investigación, he leído, he hecho como este camino de abrirme a una nueva verdad y a construir mi verdad desde adentro, conociendo y estudiando los componentes que construyen mi verdad, ¿sí? O sea, tengo argumentos y a partir de esa información que yo he almacenado, a partir de horas y horas de trabajo, de sentarme a leer, a indagar, a estudiar, porque eso toma tiempo, toma energía, construir tu verdad, te va a tomar tiempo y te va a tomar energía. No, nuevamente, no es solamente me levanto y voy en contra de todo y al que le guste bien y al que no también. Eso creo que también hace mucho daño. Se trata más de cómo yo construyo mi criterio y cómo yo construyo mi discernimiento y cómo yo me sostengo ahí, que es la parte que a mí más me ha parecido retadora. Como les digo, no solamente ahorita, esto viene desde el momento en el que yo decidí cambiar mi carrera y cambiar a lo que yo me dedicaba y empezar a hablar mi verdad y hablarla out loud, o sea, hablarla duro, hablarla en redes, tener un espacio para mí para hablar de esto que me gusta hablar porque considero que es importante, porque a mí me cambió la vida ver el mundo de una manera distinta. Me cambió la vida, me abrió los ojos, me reconectó con el universo, me reconectó con el sentido de la vida, le dio sentido a mi existencia. Por eso lo comparto. Pero tiene esta parte donde tienes que estar muy firme en tu verdad, tienes que estar muy firme en buscar la información en diferentes espacios que no solamente sean los que te están dando como tan fácilmente y tan masticado, no en las noticias que te aparecen en todos los canales de televisión, no en el programa de radio que oye la mayor cantidad de personas en el mundo, en el país, en tu ciudad, no en la política, no necesariamente en la medicina más, entre comillas, tradicional, no en lo que te mande a hacer el primer médico al que vayas, y no porque no vayas al médico o no porque no confíes en personas que han estudiado y que saben, sino porque hay diferentes personas con diferentes enfoques y diferentes creencias. Y tú tienes que encontrar la tuya, la que se alinee con tu verdad, porque de eso se trata la libertad. Por eso la libertad cuesta alcanzarla, no porque tengas como una pesa o como esas bolas con cadenas que te ponían en el tobillo en la Edad Media cuando estabas siendo un prisionero. No así, no porque alguien te esté diciendo que no lo hagas, porque es que muchas veces te van a decir que claro que eres libre, mira toda la información que hay, mira el internet, mira todo lo que puedes conseguir, pero al mismo tiempo nos programan para que nos autocensuremos. Hay otro capítulo acá en el podcast que habla del síndrome de la amapola alta, que fue un concepto que yo oí en un par de fuentes que me gustan mucho y tiene que ver con la autocensura. Por si quieres ir a oírlo, ahí está. Tiene que ver con hacernos chiquitos, tiene que ver con no querer resaltar porque nos da miedo que nos señalen, nos da miedo que nos juzguen y nos da miedo como que nos quemen en la hoguera. Y hoy justamente estaba poniendo un post en Instagram de eso mismo porque cuando vuelvo a mi historia, cuando quedé embarazada y con todo mi proceso de la maternidad, donde elegí no seguir el mandato de la medicina de los fármacos, porque es mi creencia, porque es lo que he indagado, porque está alineado a mi verdad y hace parte de ser íntegra conmigo misma y con lo que digo y con lo que hago. Recibí comentarios, opiniones de personas cercanas a mí, de personas que se supone que saben cómo soy, ¿no? Se supone que me conocen, pero al momento en el que rayo con sus creencias, entonces ya hay second guessings, o sea, ya
están hablando de mí a mis espaldas, ya están cuestionando mis decisiones, ya están casi que hablando como si yo no supiera lo que estoy haciendo simplemente porque yo no estoy tomando la decisión que ellos tomaron porque una persona les dijo que la tomaran. O sea, yo me tomo el trabajo de leer, de estudiar, de investigar, de indagar, porque estos temas yo los llevo indagando mucho más tiempo del que llevo maternando o embarazada. Yo empecé a estudiar todo este tema desde el 2019 más o menos y siendo muy juiciosa estudiándolo porque para mí es importante indagar y tengo una mente muy curiosa con respecto a eso. Y cuando llegó la pandemia y como todo este tema de las mascarillas y todo eso, aún más disonancia me generó por dentro, aún más como cuestionamientos llegaron a mí y quise indagar porque para mí era importante porque había muchas cosas que no me hacían sentido. Y llevo todo este proceso, ¿no? Llevo todo este proceso de estudiar, de discernir, de generar criterio, de encontrar personas, médicos certificados que vean el mundo un poco más como yo lo veo y me ayuden a llevar mis procesos desde otro lugar distinto, con medicina homeopática, con medicina alternativa, con medicina tradicional china, porque no simplemente hacerlo yo porque un día otra vez, no es el rebelde sin causa de yo lo voy a hacer y no me importa porque es que yo me lo sé todo, yo no lo sé todo, pero yo sí sé en qué creo y por ende voy a encontrar autoridades que se alineen a esas verdades que yo he ido construyendo para poder ser coherente conmigo porque mi cuerpo y lo que sucede en mi vida hace parte de mi territorio y es un territorio donde yo soy soberana. Y cuando todo esto empezó a pasar y me empecé a dar cuenta que la gente no es tan respetuosa y no es tan respetuosa porque tú sí tienes que respetar que ellos elijan pincharse a ellos y pinchar a sus hijos y tomarse cuanto remedio les den sin preguntar absolutamente nada, sin cuestionarse absolutamente nada, porque eso es lo que está entre comillas bien, eso es lo que está aceptado, no preguntar está bien. Y otra vez, este no es un espacio de crítica con las personas que simplemente lo quieren hacer así, para nada, pero sí me parece muy curioso que el que lo hace así es el que tiene la razón, pero el que está estudiando, el que está indagando, el que se toma el tiempo y el trabajo de construir una verdad con su propio criterio, a esa persona no sabe tanto. Esa persona la están barrando. Esa persona, quién sabe, es que está medio rara, medio loca, tomando como esas decisiones, como que no, está poniendo en peligro todo. Ahí es donde yo digo como, yo no, pues no entiendo, no entiendo de dónde sale ese juicio, o bueno, sí lo entiendo, viene de una programación tan arraigada que defienden esos sistemas por encima de ellos mismos, o sea, defienden los sistemas por encima de su criterio propio, ¿no? Y son las personas que más creen que tienen criterio y que más racionales se sienten y que más saben que creen que saben, esas son las personas que más juzgan porque también hay un montón de personas que quieren saber por curiosidad y eso está bien, o sea, que tú tomes una decisión y que tú seas soberano de ti no quiere decir que no puedas debatir con otros, que no puedas tener conversaciones con otros, que no puedas compartir y rebotar ideas con otros. Hay personas que se me han acercado con otra actitud muy distinta a querer saber. Como, oye, ¿y esto cómo es? ¿Y esto cómo se da? ¿Y tú por qué elegiste esto? Ah, wow. Independiente a que no tomen las mismas decisiones, o sea, no importa, nuevamente, yo creo que una persona que es libre, libre realmente, independiente a la decisión que esté tomando o si está alineado a mis ideas o no, porque de eso no se trata de realmente tú tener como el discernimiento para tomar tus propias decisiones, independiente a si son iguales a las de otros o no. En ese momento tú te vuelves una persona que es capaz de respetar lo que otros están decidiendo y de respetarlo de verdad, no de yo lo respeto pero por dentro lo estoy juzgando, no desde ahí, sino un respeto real por los procesos de otros, que creo que es lo más valioso en este momento de la humanidad, donde no necesitamos más polarización. Sí, claro, necesitamos discernimiento, necesitamos la capacidad de usar nuestro juicio, y no juicio de condenar a otros, sino el juicio de discernir, el juicio de, de la templanza, ¿no? Como de la virtud, el juicio como
cordura, el juicio como una virtud, nuevamente, no como una práctica de condena hacia otros. Y ahí hago el enlace con esto que les estaba hablando de cómo uno se siente tan juzgado que parece que lo estuvieran quemando en la hoguera. Y con todo esto que me pasó a mí, yo me empecé a sentir muy mal. O sea, empecé a tener muchos pensamientos intrusivos, empecé a no dormir porque me quedaba rumiando los pensamientos y como por qué las personas tienen que hablar de esa forma, porque tienen que cuestionarme, porque en este momento cuando más vulnerable me estoy sintiendo, porque las hormonas están por todos lados, tengo que cargar con este peso de que me estén cuestionando por las decisiones que yo estoy tomando con conocimiento de causa. ¿Por qué? Porque personas que quiero, porque personas con las que fui vulnerable para contarles cosas, ahora están usando esa información para, como para sacar conclusiones de mí sin ningún conocimiento de causa, o sea, sin ellas haber ido a investigar o a indagar, y me empecé a sentir tan mal. Oigan, dormía horrible, tenía pesadillas, me levantaba como llorando, me dormía llorando como con un peso, ¿saben? Como con este peso de por qué ser diferente es tan pesado y se siente tan pesado en este mundo, porque no todo el mundo que quiere ser diferente y que es wannabe diferente en este mundo lo está haciendo realmente. No eres diferente por vestirte diferente necesariamente, no eres diferente por oír música alternativa, eres diferente cuando realmente tienes la capacidad de pensar distinto, que eso se vea reflejado en tu ropa, que eso se vea reflejado en la música que oyes, en lo que consumes seguramente, pero no es tan superficial, o sea, es algo bien profundo. Y usualmente cuando uno está queriendo salirse de los confines de un sistema tan bien estructurado y como tan bien programado en la mente de toda la humanidad, uno siente esos ataques a nivel mental. O sea, no es solamente como es que Pepita, mi amiga, me dijo esto, o me enteré que Juanita, mi amiga, estaba diciendo esto de mí, porque es aún peor. No, no desde ahí solamente, sino desde el ataque psíquico que conlleva el estarte saliendo de esa Matrix, no como la Matrix, la película tan literal de que estemos pegados como a una máquina literalmente, sino a una Matrix como un sistema que sistematiza todo y sistematiza y normativiza, no sé si se diga así, pero ya saben, yo sé que me entienden, como que hace todo normativo y que te dice lo que es normal y que si te sales de eso que es normal, entonces ya te van a estar mirando raro y ya te van a estar cuestionando, porque sí, chévere que seas diferente, pero no tanto. Sí, chévere que seas rarito, pero no tanto. Sí, chévere que oigas cosas invisibles y que nos expliques el mundo invisible, pero no tanto. O sea, no tanto cuando se sale y cuando nos incomoda y cuando crea una disonancia cognitiva, porque yo prefiero seguirle haciendo caso a todo lo que me está dando órdenes que pensar por mí mismo. Y en ese momento, cuando yo empecé a tener como estos ataques psíquicos, porque los parásitos psíquicos se alimentan como de esa vulnerabilidad que uno está sintiendo a nivel emocional para meterse por ahí, sobre todo cuando uno está queriendo hablar de estas cosas, sobre todo cuando uno está queriendo de una u otra forma ayudar a despertar personas. Esto es lo que sucede, uno recibe muchos ataques psíquicos. Por eso nos cansamos las personas que hacemos esto, por eso nos tomamos respiros, por eso a veces nos tenemos que retirar, porque no es solamente yo pararme al frente de mi cámara en Instagram y contarles acerca de cómo funcionan las sombras de la humanidad y cómo funcionan los espíritus de la maldad y cómo funciona como todo este sistema podrido en el que vivimos, y apagar mi cámara y seguir como si nada. Eso tiene un impacto a nivel energético para las personas que lo hacemos y es muy fuerte. Y recibimos muchísimos ataques psíquicos y muchísimos ataques de oscuridad porque, porque estamos haciendo algo que no conviene a la obediencia, que no conviene al sistema, que no conviene al statu quo. Entonces empecé a recibir un montón de estos ataques, súmenle el desorden hormonal, súmenle la tristeza como de estarme sintiendo señalada por personas que pensé que me aceptaban como yo era y que no iban a poner en tela de juicio mis decisiones, independientes si eran las mismas o diferentes a las que ellos y ellas estaban tomando.
Y cuando empecé como a analizar cómo me siento, o sea, ¿por qué me estoy sintiendo de esta forma si al final del día yo me estoy honrando? Si al final del día yo estoy convencidísima de lo que estoy haciendo, al final del día yo estoy siendo coherente y se supone que la coherencia entre el corazón y la mente nos da libertad y nos da plenitud y nos da como un respiro para poder vivir en una frecuencia distinta. Y yo decía como, pero esto no está pasando, o sea, todo lo contrario, yo la estoy pasando súper mal. Y se me vino a la cabeza y como tuve esta visión de, de las hogueras donde quemaban a las brujas. Y tuve este aha moment de, sí, claro, es que así me estoy sintiendo. O sea, así me estoy sintiendo como si me estuvieran quemando en una hoguera. Así se siente. Me siento como puesta en el centro de una plaza y como quemada por mis creencias. Y todo esto fue en mi intimidad. O sea, lo que pasó con las personas cercanas a mí fue en mi intimidad. No todo el mundo se enteró, no tuvo que ver con redes, no, para nada. Pero acuérdense que lo colectivo, y lo colectivo son también las relaciones de amigos, las relaciones familiares, lo que tiene que ver como con vínculos y con colectivo, con las comunidades, así sean chiquitas, es muy de esa energía de sentir que nos están quemando socialmente, que nos están matando socialmente y eso duele mucho, eso arde mucho. Y de ahí viene como esta sensación de que ser libre tiene sus obstáculos, porque cuando tú no le gustas a una energía individual, o sea, a una energía más mental, más racional, usualmente simplemente como que, ay, como que ni te paran bolas, ¿no? O sea, yo acá pocas veces en Instagram y en mis redes encuentro personas hiperracionales hablándome. Bueno, al principio había un montón, sobre todo de hombres haciéndolo y como haciendo mansplaining y como explicando de cosas que ni saben, pero pero es una energía, cuando es una energía muy racional, simplemente te ignora. O sea, simplemente es como esta vieja loca que está hablando y ya te dejan ahí con tus cosas y como que ni te voltean a mirar. Pero hay esta otra energía que cree que tiene la razón. Hay esta otra energía que cree que siempre lo está haciendo mejor. O sea, hay otra energía que viene con una superioridad moral de niña buena, independiente así es hombre o mujer, ¿no? De niña buena en el sentido de estoy haciendo todo lo que mi papá, el sistema, me dice que debería hacer y estoy como siguiendo todas las instrucciones que me están dando. Y cuando yo veo a esas personas, veo niñas que se quieren ganar la aprobación de sus papás. Esto en un arquetipo, ¿no? Arquetípicamente, como una imagen muy mental, una figura muy mental, no psicológicamente, pues los veo así, no literalmente, pero son niñas que están buscando la aprobación de un papá, como, y yo hago todo como bajo el deber ser, sin cuestionarme nada, ¿no? Sin cuestionarme absolutamente nada. Yo solamente voy y le pregunto a mi médico, yo solamente voy y le pregunto al político de confianza, yo solamente le hago caso a mi medio de comunicación de confianza. Yo, o sea, vamos como haciéndonos cada vez más ciegos y perdiendo nuestra libertad porque es más fácil que alguien piense por nosotros y que nos diga qué hacer. Porque ahí en ese hacer caso, en ese obedecer, también hay una sensación de mérito, sobre todo para quienes hemos tenido heridas con la energía como paternal y no la hemos sanado. ¿Sí? Cuando yo ya hago un trabajo de sanación me puedo volver más independiente, pero cuando yo todavía estoy en un proceso como de querer la validación de una estructura, de querer la validación de como de algo más grande que yo en términos estructurales, en términos de sociedad, cuando yo me quiero ganar un lugar como en la sociedad, en ese momento obedezco porque es que así me gano la estrellita dorada de esa estructura más grande que yo que me está diciendo, ay, muy bien, lo estás haciendo de forma correcta, lo estás haciendo como deberías hacerlo. Y pierdo completamente la capacidad de cuestionarme, ¿será que este orden sí es el orden correcto? ¿Será que este orden sí es el orden que va alineado a quien yo soy, a lo que yo creo, a lo que yo he indagado, a lo que yo he construido?
pierdo completamente mi soberanía, porque cuando yo soy una niña chiquita buscando la aprobación de mi papá, pierdo mi soberanía, porque no quiero mi soberanía, solo quiero la aprobación. Y claro, a ver, seguramente las personas más racionales detrás de las estructuras y de las instituciones van a decir que, pues no, que nada que ver, que estoy loca, o sea, o sea, que nada que ver, porque es que pues alguien así de racional muchas veces ni siquiera se quiere ver hacia adentro y pelean y se ponen histéricos cuando uno los reta de esta forma a verse por dentro. Y uno tiene esta potestad de poderlos retar a verse por dentro porque uno ya ha hecho la tarea, porque a mí no me da miedo verme por dentro, porque yo no le tengo miedo a mis sombras, yo las trabajo, yo las acepto, yo he construido mi vida a partir de esa sanación de ciertas sombras, de decirme la verdad, de decirme acá tengo una herida, acá estoy buscando aprobación, acá me estoy negando a mí misma. Yo he tomado decisiones completamente difíciles en mi vida, de irme de la fiesta cuando mejor está, en el sentido de salirme de mi carrera cuando sé que iba en ascenso y en un ascenso rápido y en un ascenso donde sé que iba a lograr todo lo que mentalmente y racionalmente yo quería. Y es decir, ¿sabes qué? No, no es por acá, yo siento que no es por acá, yo siento que el sentido de la vida es otro muy diferente al tener cada vez mejores cargos o al tener cada vez un salario más grande, pero sin tener otro tipo de libertades. Y nuevamente, este es mi proceso. No quiere decir que una persona que esté escalando la montaña del crecimiento corporativo no esté yendo por donde debería ir. O sea, cada uno sabe porque su corazón se lo está diciendo, ¿sí? Pero sabe porque se lo ha cuestionado. Es decir, porque se ha tomado el tiempo de cuestionarse a sí mismo, de decir sí, por acá es, porque le hace sentido a mi verdad, porque le hace sentido a mi camino, porque le hace sentido a quién soy. Es coherente con quién soy, quiero lograr esto con esto, lo voy a hacer por esto mismo, pero cuando yo no me he cuestionado nada, cuando yo no quiero ver lo que hay más allá de las instituciones y del deber ser y de lo que me toca hacer, entonces simplemente estoy ahí por ganarme la estrellita dorada y ganarme la aprobación, como les decía, de algo más grande que yo. Y vivimos en un sistema que premia eso, porque esta palabra no es mi favorita, porque ya ha sido degradada en muchas luchas sociales, pero este sistema patriarcal, y cuando me refiero a patriarcal no estoy hablando desde el feminismo, no, déjenme explicarme. Patriarcal me refiero a un sistema con muchísima energía masculina en su sombra. O sea, y acá no estoy hablando otra vez ni de hombres ni de mujeres, estoy hablando de la energía del sistema, de un sistema muy racional, de un sistema que premia lo manifiesto, lo tangible, lo material, y que además de eso está en caída de conciencia, o sea, se comporta como un padre obscuro, se comporta como un padre colonizador, como un conquistador, como una persona o un ser o una energía a la que le gusta el control. Y ya no me da miedo hablar en estos términos porque si después de todo lo que ha salido a la luz, o entre comillas oficialmente este año, sobre las élites, sobre cómo funciona ese mundo, si con todo y esto aún no podemos hablar en estos términos y estar todos de acuerdo con que vivimos en una sociedad que está liderada por personas que no están bien de la mente, no están bien de su cabeza y no están bien de su corazón, entonces no sé cuál es el fondo que tenemos que tocar como para todos estar de acuerdo con eso. Y cuando ya estamos todos de acuerdo con eso y con que vivimos liderados por personas que habitan su sombra, que con seguridad nunca han ido a terapia y nunca han ido a una terapia real, no a terapia para decir porque está de moda ir a terapia, sino nunca se han querido ir a ver sus sombras porque viven desde ahí, viven haciendo guerras, viven permitiendo que seres humanos se mueran de hambre. Eso es estar dañado en tu corazón. Que tu ego sea más grande que tus hermanos, eso es que tu corazón está negro, o sea, está dañado, está cerrado, está bloqueado.
Y todos estamos de acuerdo en esto, espero yo. Y cuando estamos de acuerdo en esto y cuando entramos en esta conciencia de estamos en un sistema, en una sociedad que nos lleva hacia las reglas porque así quiero que sean las reglas y esta quiero que sea la sociedad y así quiero que se vea la civilización porque así funciona un sistema patriarcal obscuro, pues en caída de conciencia, que no está buscando la libertad, no está buscando la soberanía, no está buscando el amor, no está buscando la igualdad, no la está buscando. Si todos podemos estar de acuerdo en eso, ¿por qué se nos hace tan difícil como hilar y atar cabos para decir como, ¿por qué no me doy el permiso de cuestionar? Porque son estas personas las que me están liderando y las que están liderando instituciones y las que están liderando industrias y las que están liderando lo que consumo en mi día a día, tanto en alimentos como en contenido. ¿Cómo no me voy a cuestionar eso? Al menos cuestionármelo. Yo no te estoy diciendo que estés en contra. Si después de cuestionártelo sigues estando a favor, libre albedrío. Y esa es tu decisión. Y tú sabrás cómo haces las cosas y tú sabrás cómo construyes tu verdad. Pero que sea después de haberlo pasado por el filtro del discernimiento. Discernimiento no es yo creer que tengo la razón en todo. Discernimiento no es yo asumir que lo que yo pienso y lo que yo creo y ese juicio como de valor que yo tengo y esa superioridad moral me hace una persona sabia. La sabiduría siempre va de la mano de la humildad, siempre va de la mano de la humildad. Si tú no puedes agarrarle la mano a la humildad, es soberbia, no es sabiduría. Puede que tengas conocimiento, pero no está atravesado por el corazón, entonces no es sabiduría. Sigues vibrando desde el ego, que es lo que nos pasa en general en esta sociedad, que señalamos a los otros porque no encajan con lo que nosotros creemos que es correcto. Y vamos como tan de la mano con eso que nos han dicho que debería ser, que estamos dispuestos a quemar a otros en la hoguera porque piensen diferente. Y creemos que hemos avanzado mucho, pero seguimos juzgando y quemando a las personas porque toman decisiones distintas y diciéndoles locos y diciéndoles que están zafados de la realidad. Y si tú eres esa persona que está del otro lado, como me ha pasado a mí, te abrazo y te recuerdo que hace parte de la valentía de atravesar este camino y de ser libre y de hablar nuestra verdad. Nadie nos dijo que iba a ser fácil, nadie nos dijo que iba a ser cómodo, porque no lo va a hacer. No lo va a hacer porque estamos atravesando un momento clave de la humanidad donde hay muchos despertares y hay muchos cambios, pero el cambio incomoda. El gestor del cambio incomoda aún más. El revolucionario incomoda 1000 veces más, y con revolucionario no me refiero al que sale a las calles a tirar piedras, sino al que vive su vida distinto, al que no come entero, al que no toma las decisiones que está tomando todo el mundo. Esa persona incomoda. Vas a incomodar con tu libertad, vas a incomodar con tu soberanía, mucho, mucho. Así no le estés haciendo nada a nadie, así no estés obligando a otros a vivir bajo tus paradigmas. Vas a incomodar porque las personas que no son capaces de cuestionarse a ellas mismas y que no son capaces de salirse de esos cubitos donde solo están buscando aprobación, esas personas se sienten incómodas viendo cómo tú sí puedes vivir en libertad. Esas personas se sienten en peligro cuando hay personas que pueden cuestionarse y quieren hacerte cambiar de parecer y quieren exponer sus ideas de una forma violenta para que tú te hagas chiquito y te devuelvas como a ese lugar donde no cuestionas nada, o al menos no los cuestiones en voz alta, o al menos si lo cuestionas no tomes acción con respecto a eso. O sea, tú quédate en una esquinita cuestionándote en tu diario o en tu cabeza, pero no nos molestes al resto y no tomes acción con respecto a eso y no se te ocurra moverte desde ahí, porque ahí ya no es tan chévere, ahí yo no me caes tan bien. Ahí ya no comparto tanto lo que tú estás diciendo, ahí ya no soy capaz de respetar, porque esto es lo que sucede con las personas que no son libres porque tienen sesgo de ideología y es que no son capaces de respetar a otros, de respetar las decisiones de otros.
Una persona que viva tranquila con sus decisiones y con su verdad está en su verdad y toma las decisiones que mejor le parezcan en ese momento de su vida, honrándose a sí misma. Independiente así es lo que le dijo Pepito, Juanito, lo que dije yo, lo que no importa, o sea, no tiene otra vez, no tiene que ser alternativo el pensamiento. ¿Sí? Puede ser que la persona esté tomando decisiones súper tradicionales en el sentido como de seguir los dictámenes de un sistema. Pero si esa persona lo está haciendo porque es lo que su corazón le dice que debe hacer, porque es lo que su momento de vida le dice que debería hacer, y lo hace y respeta a los otros que lo hacen distinto, es respetable también, o sea, está bien, está perfecto. Acá cada uno viene a vivir su proceso, el que le corresponde a cada uno. No a obligar a otros a despertar, no a obligar a otros a pensar como tú piensas, no a obligar a otros a seguir alimentando el sistema, no. En libertad, por eso vivimos bajo el libre albedrío. Y por eso si eres tú, él o la que se siente señalado, la que se siente como si lo estuvieran quemando en la hoguera cada vez que dice cosas distintas, te acompaño y te abrazo y te recuerdo que este es un proceso de muchísima valentía, que a veces se va a sentir ligero y liviano, porque andar de la mano de nuestra verdad se siente ligero y liviano y nos lleva a construir una vida como alineada a nuestro más alto bien, sin duda alguna, no tengo dudas de eso porque soy testigo de eso. Yo he construido mi vida a partir de ser coherente y ser íntegra con lo que yo considero que es mi verdad. Y también he sido lo suficientemente juiciosa y disciplinada para corroborar esa verdad, para ir a buscar, para estudiar, para salirme del molde, para indagar y no que me hagan la tarea, para yo pararme a hacer la tarea. Y desde ahí he construido una vida increíble y cada vez se va poniendo mejor con sus retos, con sus cosas lindas, con sus cosas no tan lindas, con todo esto que les estoy contando, con momentos donde he llorado durante muchas noches seguidas porque me siento otra vez muy diferente y porque me siento otra vez muy juzgada y porque me siento otra vez muy sola, porque uno se siente muy solo en estos caminos. Así las redes sociales estén bombardeadas de personas que se hacen llamar a sí mismas espirituales o que están compartiendo prácticas espirituales. Es un camino solo, es un camino solitario, donde seguramente te vas a ir encontrando con personas que te den la mano y que te hagan sentir que vas bien. Y es muy lindo encontrar personas que no necesariamente están tomando las mismas decisiones que tú, pero aún así te apoyan y aún así caminan a tu lado y aún así te hacen sentir que está bien. A esas también les agradezco un montón porque me las he encontrado y la maternidad me ha traído amigas que había dejado como ahí en hold, ¿saben? Como que cada una sigue su camino y la maternidad me las volvió a traer y ha sido hermoso porque son estas amistades de, wow, háblame un poco más de cómo tú ves la vida y de pronto están tomando decisiones completamente diferentes a mí, pero igual te sostengo, igual estoy acá, igual te apoyo, igual tú sabes que es lo mejor, ¿sí? Como que podemos convivir en la diferencia y eso es hermoso, o sea, esos son dos corazones abiertos sosteniéndose porque lo más importante en la maternidad es sostenernos en el proceso de maternar que es tan transformador y tan confuso muchas veces. Entonces ha sido hermoso porque mientras me he encontrado con personas prejuiciosas y con personas que realmente parece que nunca me conocieron, me he encontrado con personas que aunque no han estado conmigo en todos estos procesos y no han estado conmigo para celebrar el ser alternativa y oír voces y leer energía y porque eso todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere ser mágico, todo el mundo quiere tener dones, todo el mundo quiere esa parte. Todo el mundo quiere decir que es brujo o que es bruja o que todo el mundo. Pero cuando ya se te viene con la responsabilidad de caminar tu verdad y de ser soberano de esa verdad, ya no todo el mundo está subido en ese bus. Y más bien empiezan a crear
opiniones y más bien te empiezan a hacer sentir que tú no sabes tanto, que tú no puedes tanto, que tú, no sé, yo vi y eso no es tan así, yo leí y eso que tú estás haciendo, y es como, encárgate de lo tuyo, o sea, yo me encargo de lo mío y tú te encargas de lo tuyo y cada uno se encarga de lo de cada uno. Y así creamos una sociedad más sana, cuando estamos más preocupados por nosotros y por nuestras sombras y por dejar de crear opiniones de absolutamente todo. En ese momento nos elevamos un poquito en conciencia y podemos ver las cosas diferentes y concentrarnos en nuestro proceso y en nuestras sombras. Si tú estás de este lado, del que estoy yo, vuelvo y te digo, no siempre va a ser fácil. Muchas veces te vas a sentir solo. No siempre va a ser liviano. Hablar nuestra verdad no siempre se va a sentir como, wow, qué expansión, qué libertad, qué liviandad. No. Y no está mal que no siempre se sienta así. No quiere decir que estés haciendo algo mal. Quiere decir que estás habitando un plano con mucha dualidad y que esa dualidad y que confrontarte a esa dualidad también te está fortaleciendo y también te está recordando que lo más importante es tu relación contigo. Lo más importante es seguir siendo honesto contigo. Honesto contigo es seguir indagando, seguir buscando, seguir construyendo criterio. Otra vez, no es ser un rebelde sin causa, no se trata de eso. Se trata de construir con un criterio, de ir a buscar, de ir a leer, de ir a reprogramar tus creencias con bases sólidas. Y desde ahí vivir tu verdad. Y desde ahí ser tan fiel a ti que el universo alinee tu frecuencia con la de personas que están haciendo lo mismo. Y eso sí va a hacer que se sienta liviano. Acá nos vemos, acá siempre será un espacio para que puedas vivir y sostener tu verdad y sostener tu proceso y sostener lo que de pronto en otros lugares no puedes sostener. Este es un lugar para todas las personas que quieren vivir en libertad y en una libertad responsable de ser coherente con su proceso, con sus heridas, transformando sus sombras para saber cuáles son los valores y las virtudes a las que le quieren hacer justicia y honor y honrarlas. Hónrate a ti y honra tu verdad. Eso es lo más importante y eso es lo que más frutos te va a dar. Gracias por estar acá. Los amo y nos vemos la próxima semana acá en Glitch. Chao.